Los temas que voy a cubrir en esta conferencia están aquí en la pantalla. Quiero repasar algunos daños típicos, deficiencias sísmicas que vemos en puentes alrededor del mundo, y hablaremos del proceso de readecuación que se ha estado desarrollando en los Estados Unidos y que se ha convertido en una parte integral en la publicación para la administración de carreteras, y han creado este manual. También para seleccionar o tamizar el inventario de puentes y priorizarlos. Esto ha sucedido en los Estados Unidos. Tenemos poblaciones de puentes que son deficientes y necesitan actualizarse de vez en cuando, pero no tenemos los recursos para hacerlo todo simultáneamente. Entonces, por lo tanto, tenemos que ser selectivos, priorizar con los que son más importantes, más eficientes, y es importante tener un proceso para priorizar los puentes, para actualizarlos. Luego, las estrategias para readecuación, para deficiencias sísmicas. La fuente es el manual de readecuación sísmico de las estructuras de carreteras. En verde, aquí tienen copias en San José, yo lo sé, la historia de este manual. La primera edición se publicó en la Administración de Carreteras hace más de 20 años. En ese entonces era un pequeño volumen y muy pocos conceptos, pocos puentes se habían reforzado para los sismos. Estas fueron sugerencias sobre cómo hacer algo. Luego se actualizó en 1995, basado en las experiencias, especialmente en California, para readecuación. Y más recientemente, hace unos pocos años, se publicó una nueva edición que tiene esta portada verde e indica el crecimiento del conocimiento en esta área. El primero era como 60 páginas y ahora es de más de 600 páginas, sin incluir los apéndices. El conocimiento y la experiencia en reeducación ha crecido enormemente, y este manual específicamente de la carretera de la Administración Federal es conjuntar todo este conocimiento y ayudarle a los ingenieros y alrededor del mundo sobre cómo reforzar un puente para un terremoto. La revisión de los daños típicos. Voy a comenzar con las vigas y cómo se desmontan. Esto se ve mucho en los terremotos, cómo se zafan, se desmontan las vigas debido a las sacudidas, y también ocurren de acuerdo al fallamiento del terreno, del suelo, por alguna ruptura o algún movimiento debido a la naturaleza que causa la caída de las vigas. Y vemos aquí algunos ejemplos, y es una selección de cientos de casos de colapsos. Arriba a la izquierda fue en San Fernando, en California. El de arriba a la derecha, el 1999 en el área de San Francisco. A la izquierda en Taiwán, 1999, y abajo a la derecha el año pasado en Chile, en abril 2009. Y vemos el colapso de las vigas. La gente muere en este tipo de situaciones, y en el manual de readecuación queremos cuidar la vida humana. Entonces, esto es un desempeño inaceptable, y necesitamos readecuar los puentes para este tipo de situaciones. Las columnas pueden colapsar. Hay colapsos espectaculares debido a las fallas de la subestructura de la columna. Llegan al corte porque no tienen un reforzamiento adecuado para enfrentar las columnas que deben aguantar, las fuerzas que deben aguantar las columnas. Aquí a la derecha, en Oakland, California, 1989. A la derecha es en Taiwán.
muy poco reforzado y colapsó dramáticamente. Y abajo a la izquierda en Chile, en Taiwán, perdón. Estos son algunos ejemplos de fallamiento, de fallas geotécnicas en el suelo debajo debido a sacudidas masivas de sus fundaciones. Puede haber liquefación a la derecha. Vemos un movimiento hacia la derecha, que hay un deslizamiento debajo del puente. Esto es un colapso muy poco usual. Y uno puede ver, puede apreciar que este pilar estaba aquí y se movió a la izquierda porque el suelo lo trasladó. Aquí había un pilote vertical, pero lo corrió hacia la derecha. Entonces tuvimos un movimiento masivo del suelo y los convirtió en esto. Licuación del terreno, aquí a la derecha. Y se corrieron las columnas hacia la derecha, hacia la izquierda, y el puente que está por encima aguantó. Tenemos un corte aquí detrás, donde está uno de mis estudiantes. Esto es en Chile, el año pasado. Y esta es una nueva estructura aquí abajo, donde sufrió una liquefación marcada y se desmontaron las vigas. Resumiendo, estas deficiencias, soportes, el largo de los soportes inadecuados para las vigas, conexiones de los puntos de apoyo inadecuados, columnas que no son dúctiles y tampoco los muros, las paredes que se llegan al punto de corte y no desarrollaron ductilidad para enfrentar estas sacudidas como reforzamiento con acero y falla del suelo. Procesos para readecuación sísmica, como 14.000 puentes tenemos en Estados Unidos. No sé cómo reforzarlos, cómo readecuarlos, dónde comenzar. En Costa Rica el proceso, el manual federal que recomiendo, las recomendaciones son en 3 pasos. Comenzamos tamizando, seleccionando, priorizando el inventario. Y tamizar quiere decir analizar el puente, cuáles son sus principales vulnerabilidades, si no tiene suficiente largo, o si no tiene columnas reforzadas, o está sobre un terreno que se puede licuar. Hay varias formas de tamizar, de seleccionar, de priorizarlo, y se pueden hacer cálculos rápidos para determinar en qué grupo se puede colocar en la selección, y se va priorizando la lista. Y teniendo en cuenta los recursos limitados, un puente que no pasa el tamizado necesita otra evaluación antes de ya hacerle algo, antes de meter la mano en tratar de reforzarlo, o hay que hacer un análisis numérica del puente para determinar si se identifican las vulnerabilidades durante el tamizaje. Ante la selección, hacer una evaluación apropiada puede ahorrar mucho dinero. Muchos puentes que no pasan de tamizaje pasan la evaluación cuando se hace una evaluación más de cerca. Hay puentes que todo el mundo sabe que son defectuosos. ¿Qué hacer para lidiar con problemas como se puede liqueficar el terreno? Entonces hay que establecer alguna estrategia de readecuación. En términos gráficos, aquí, algunos puentes son exentos,
que ni siquiera consideraríamos readecuarlos, porque son estructuras muy viejas y son casi imposibles de mejor reemplazarlas. Pero hay que priorizar, seleccionar de alguna manera, evaluarlo. Si falla el tamizaje, hay que buscar un modelado numérico, quizás un análisis dependiendo del puente, y luego puede pasar por una evaluación detallada, porque después de todo pues, podemos decir que está bien, pero tal vez si falla hay que readaptarlo, readecuarlo. Entonces hay que reanalizarlo varias veces para ver si vale la pena. A veces cuando reforzamos una estructura en una parte, hacemos un análisis y vemos que hay una debilidad o una deficiencia en una columna, vamos, la reforzamos, la fortalecemos, y cuando vuelve usted a analizar se encuentra que otra de sus columnas tiene un problema. Usted traslada la debilidad a otra parte de la estructura y hay que asegurarse de que esto no suceda en la estrategia. Hay que reevaluarlo después del tamizaje, después de la selección. Si pasa, pues pasa al otro puente y vemos y revisamos la estrategia que hemos adoptado para gestionar este proceso. En Estados Unidos y en muchos países, no todas las partes del país tienen los mismos amenaza sísmica. Hay zonas de mucha amenaza sísmica, otras tienen baja amenaza. Entonces hay que readecuar en estos sitios de manera diferente. La urgencia en California para readecuar puentes en California debido a la frecuencia sísmica es muy diferente que en Texas. Nadie se acuerda en Texas cuando fue el último terremoto. Eso no quiere decir que Texas no tiene que considerar la readecuación, porque en todas partes de Estados Unidos hay una posibilidad de un terremoto, a pesar de que sea una baja posibilidad. Para gestionar el proceso, dada la variación de peligro, de amenaza, de sísmica, un montón de asuntos hay que tenerlos en cuenta. Hay que categorizarlos, clasificarlos, a ver qué recomendaciones hacen los ingenieros, los diseñadores, y hay que tener en cuenta muchas variables. Entonces, estas categorías de adecuación, hay que hacer una buena selección, un buen tamizaje, gestionarlo de una manera lógica, este proceso. Están familiarizados con los nuevos diseños en los Estados Unidos, el SRC, las categorías de desempeño, distintas categorías sísmicas tener en cuenta en el diseño para una variedad de amenazas sísmicas desde baja hasta alta, y teniendo en cuenta los diferentes tipos de importancia de los puentes. El proceso para establecer las categorías sísmicas de erradicación. La primera, mientras más baja la categoría, es lo menos que debemos hacer. Mientras más alta la categoría, hay que meterle más la mano. Y así vamos seleccionando el proceso, porque va a afectar mucho costo, beneficio, tiempo. La erradicación sísmica, las categorías, el desempeño, nivel de desempeño, y digamos en la comparación entre Texas y California, la amenaza baja en Texas, mientras que las de California son alto nivel. Vamos a ponerle cifras a esto, números más adelante. El otro es el nivel de desempeño. ¿Qué desempeño queremos? ¿Qué quiere el propietario de que desempeñe el puente? Este es un concepto muy avanzado desde 1989, después del terremoto en California. Estamos esperando que la construcción de hospitales, por ejemplo, desempeñe en alto nivel, los centros de asistencia en emergencia, las escuelas, las universidades, porque son lugares donde hay congregación de personal, de personas todo el tiempo. Entonces tenemos expectativas
de que cierto tipo de edificios debe haber una expectativa de alto desempeño porque provee un servicio mucho mayor que otros edificios. Entonces hemos introducido esta idea en los puentes. Hay puentes que deben desempeñar alto nivel de servicio. Yo lo digo que si colapsan, puentes donde tiene bastante circulación tiene un mayor efecto que uno que no. Entonces podemos tener desplazamiento de columnas, podemos tener ciertos daños y hay que analizar. Otro tipo de puentes no se van a usar después de un terremoto. Entonces hay que ver si están relacionados con las rutas de asistencia de emergencias, como los hospitales o los puentes que transportan mucho tráfico o tráfico a asistencia en las áreas de emergencia. Entonces son muchos niveles de análisis. Entonces tenemos que asignar el nivel de desempeño y que lo que queremos, ese nivel de desempeño y el nivel de amenaza. Si queremos que un puente siga en funcionamiento después de un terremoto, digamos como en California, que deba resistir un terremoto como en California después de un evento y que siga siendo funcional, es un ejercicio costoso. Entonces la categoría de readecuación es muy alta porque queremos alto desempeño y queremos que se mantenga en buena condición porque están también en un área sísmico. Diferente al puente en Texas, es una categoría baja. Entonces hay un rango de desempeño, de requerimientos dependiendo de los peligros sísmicos ante los cuales esté la estructura. Entonces se determina qué se recomienda, qué factores afectan el nivel de desempeño en la amenaza sísmica. Los dos factores es la importancia del puente y qué tan viejo es, qué edad tiene. Anticipar el servicio de vida del puente es muy importante y voy a explicar ambos factores que afectan la amenaza sísmica del puente. Anticipar la aceleración, considerar el aspecto de corte, las aceleraciones y el corte hay que determinarlo en términos del peligro sísmico en el sitio. La edad del puente, la importancia determina el nivel de desempeño. Entonces, la otra, aquí podemos pasar una hora hablando solo de este punto, la importancia del puente. Un puente importante provee acceso a los vehículos de emergencia o asistencia en crisis, vehículos de emergencias, digamos, vehículos, carros de bomberos, después de los terremotos. Si un puente de estos colapsa, pues crea una gran pérdida social y económica. Si colapsa, o reemplazarlo causa una interrupción enorme en la normalidad, o quizás es un puente que está relacionado con la defensa del Estado o del país y está ubicado en rutas esenciales, o quizás está relacionado con el cruce de peatones, y si llega a colapsar un puente peatonal, caer sobre un puente importante y causar daño e interrupción de su servicio. Todo eso son consideraciones. Esto es definiendo la importancia de alto nivel. Si no se puede llegar a la escuela, pues no hay tanto problema, pero hay que medir la importancia para la comunidad local comparado con la importancia nacional. No todos son iguales los puentes en cuanto a readecuación. Hay puentes que deben ser readecuados primero. Entonces, este análisis está jugando un gran papel en la reeducación hoy en día. La vida del puente hay que anticiparlo. Hay 3 categorías. Comenzamos diciendo que si el servicio de la vida del puente es menos de 15 años, entonces este puente
está listo para ser reemplazado o no deberíamos hacerle nada. Lo más probable es que se dañe con un sismo en 15 años. Es muy baja. El proceso de exposición en 15 años es pequeño y podemos aceptar el hecho de que quizás no podamos readecuarlo, invertir dinero en un puente ya listo para ser reemplazado, pero no vale la pena. Y luego, si tiene más de 50 años, definitivamente debemos actualizarlo. Y la tercera categoría, digamos, es un puente nuevo. Podemos readecuarlo para las cargas sísmicas. Entonces la categoría 2 entre 15 y 50. En el Código de Diseño de los Estados Unidos la suposición se hace es que todos los puentes tienen una vida útil de 75 años. Entonces hay que hacer un análisis probabilístico. Y de las cargas sísmicas, si todos tienen una vida útil de 75 años, uno resta la vida útil de la vida, digamos, 75 y nos da, de los que ya tiene, y nos da un número. La readecuación extiende la vida del puente. Si el puente no se rehabilita, si tiene más de 60 años, probablemente no valga la pena invertirle más. Si es menor de 25 años de edad, hay que hacer una ponderación. Y los 75 años surgen de ciertos análisis. En los Estados Unidos tenemos puentes que hay unos más viejos, que tienen más de 75 años como ustedes. Nosotros los reemplazamos, digamos, bueno, hay lineamientos, hay que modificarlo. Nivel de desempeño. Hay dos niveles de desempeño de esta presentación. Si ustedes están familiarizados con el libro verde, hay 3, pero para esta presentación, para no complicar mucho los niveles, solo voy a mencionar 2 niveles de desempeño. PL1 es seguridad de la vida, que no debe colapsar, hay que cuidar la vida, que nadie debe fallecer, morir, ser víctima del colapso de un puente ni ser herido. El daño a las columnas del puente quizás puedan ser severas. El servicio puede interrumpirse significativamente, quizás hay que cerrarlo por cierto periodo de tiempo significativo. Y el daño sea tan severo que tal vez hay que reemplazar el puente, pero por lo menos nadie se muere. No hay un costo en términos de vidas humanos. Después de un terremoto se llama PL1, es el nivel de desempeño 1. El PL2 se llama operacional operativo. Por supuesto, no colapsa, se salva la vida, pero el colapso es mínimo. Se puede utilizar por vehículos de emergencia. Quizás haya restricciones de tráfico. Quizás no esté abierto para conducir un tráfico normal, pero por lo menos cierto tipo de vehículos o ciertas horas del día puede ser funcional en condiciones controladas. Son factibles las reparaciones y se podría reparar sin que haya interrupción de su uso. Este es el PL2, este es el nivel operativo. Y al final, luego hablaremos de qué es PL3. Es una pregunta para ustedes. ¿Qué creen ustedes que es PL3? Vemos que vamos más alto niveles de desempeño. El 1 puede colapsar, quizás hay que reemplazarlo, pero no se pierden vidas humanas. El PL2 es que se puede usar, no se pierden vidas humanas y se puede usar para cierto tráfico de emergencia. ¿Qué creen que podría ser el 3? PL3. Niveles de desempeño para un evento en 1000 años. La edad afecta el nivel de desempeño. Si es un puente normal, si es de menos de 15 años, no se espera desempeño porque ya es muy viejo y no vale la pena readecuarlo
actualizarlo. Si son 2 y 3, quizá para un puente normal vamos a aceptar el Sarbar Vida, seguro para la vida. Pero el último abajo a la derecha es un puente esencial que es joven, que tiene más de 15 años de uso normal, y vamos a ponerle PL2, que es un nivel operativo de desempeño, y vamos a readecuarlo a ese nivel. Entonces es un puente esencial que se requiere por la función que juega, por el papel que juega, y es relativamente joven. Todavía le quedan muchos años de vida útil. Vamos a requerir que este puente se mantenga en operación después de un terremoto, aunque puedan circular cierto tipo de vehículos, aunque sea en condiciones restrictivas. El nivel de amenaza sísmica, hace distintos niveles de aceleraciones para determinar las cargas sísmicas modificadas por ciertos factores. Un segundo en el espectro y a corto plazo en esta columna. Aquí tenemos las formas del análisis de los distintos niveles. Depende de los factores del suelo y dependiendo de dónde quede en esta columna. Si el espectro de aceleración es menos de 0.15, tenemos este nivel de amenaza 1, y si es 1, si no están familiarizados con el espectro de aceleración, están relacionadas con la aceleración del suelo, y es una forma normal de definir la sacudida del suelo, como lo ven en la columna de segunda, punto 4 o punto 6. Son maneras de determinar los niveles y qué pasa en un sismo y qué lado del espectro. Y luego estas se conjuntan, se combinan para establecer las categorías de readaptación, de readecuación, A, B, C y D. Se requiere la mínima cantidad de trabajo. La baja categoría nos da A, donde no se requiere. Entonces comenzaron a surgir clasificaciones. Si uno asigna la A, entonces la readecuación no se requiere. Este es el más bajo nivel de la recomendación en cuanto a readecuación. Pero si la asigna D, que los asentamientos, conexión de las columnas, las zapatas, los estribos, la liquefaction del suelo, y las implicaciones de liquefaction en un puente. Entonces la categoría D hay que analizarlo todo debe cuestionarse todos estos aspectos en términos de vulnerabilidad. Esta es otra forma de ver esta misma información, de esta categoría de información A, los requerimientos. El A no es necesario. En la categoría D hay que seleccionar, tamizar, conexiones, fundaciones, liquefaction. Los métodos de evaluación de aquí abajo tienen un código. Lo que puedo decir es que el método de evaluación A1 y A2 son simples. La categoría de B y C, mientras más riguroso el análisis, van subiendo las distintas categorías de A a D. Si se le asigna la categoría D, hay que hacer mucho trabajo y hay muchos métodos recomendados en términos de una evaluación a fondo. Los análisis rigurosos ahorran mucho tiempo y dinero en el campo en términos de consideración de la readecuación. Las categorías donde se asignan la readecuación sísmica,
La amenaza 1, Texas, quizás un puente en Texas. A, no se requiere nada, solo que sea seguro para la vida. B, un bajo nivel de readecuación en caso de que sea necesario después de un terremoto. Y aquí abajo sería California. Categoría A es que no se requiera. Esto es para un puente muy viejo en California que no vale la pena hacerle nada. C y D dependen si quieren que sean seguros para la vida humana y que mantenga su capacidad operativa. Entonces vemos todos los rangos de readecuación y se pasa de A a D en cuanto a lo que es requerido, qué es lo recomendado. Tengo un ejemplo en Salt Lake City, una zona sísmica en los Estados Unidos. No es una zona sísmica, no pensábamos que Salt Lake City es un puente muy viejo de 45 años y se da el área del área de correo 84112 porque analizamos las cosas, las clasificamos con este método que se recomienda en cuanto a readecuación. Entonces buscamos el grado, los coeficientes de aceleración. Entonces, a pesar de que los diseños entran en línea para ver este puente, toda esta información está en línea, entonces se busca una recomendación para este tipo de puentes. Ya tiene 45 años, le quedan 30 años, se clasifica como ASL, es un puente esencial para el nivel de desempeño, es preservar la vida, sea seguro para la vida humana. Entonces se recomienda que se readecue en este sentido, conservar la vida humana, no necesariamente para que permanezca operativo después de un sismo. Y en el paso 2 hay que querer saber el espectro de aceleración. Estos factores vienen de los códigos de los nuevos puentes. Entonces tiene altas aceleraciones, como podemos ver aquí. El nivel de amenaza sísmico es el 4, debido a las cifras que arroja, como lo podemos ver aquí, no más de 0.6, pero tiene un nivel de peligro de 4. El nivel de amenaza es entonces categoría C, L1, categoría C. ¿Eso qué quiere decir? A ver qué hacemos, qué se le debe hacer. Está en amarillo: asentamiento, las fricciones, liquefación, las columnas, las paredes, las zapatas. Hay métodos de análisis. El método más simple es el A. No se puede usar para hay que usar un método más sofisticado de análisis para llevar a cabo la evaluación. Esta es toda la información que uno necesita. Y si uno necesita hacer un inventario de los puentes o las bases de datos, uno necesita este tipo de información para asignarles una categoría. Hay muchos estados en los Estados Unidos que no tienen un inventario completo de puentes y se les pide que recolecten esta información en cierto periodo de tiempo para que puedan hacer una selección de tamizaje de puentes adecuada. Quería hablar de puentes exentos, pero el tiempo corre, quizás al final de su vida útil. Un puente temporal, digamos, para una situación de emergencia, o quizás como un Bailey, que es temporal. Pero si cruza una ruta esencial, se puede readecuar y es interesante para saber si se puede readecuar porque está ubicado en una ruta esencial y la solución es quitarlo y simplemente que continúe el puente normal que se estaba reparando y se usó este puente temporal.
Priorización, selección, donde comenzamos. Hay que determinar la vulnerabilidad desde el punto de vista de la estructura, la amenaza sísmica y geotécnica y otros factores que le asignamos. Le podemos asignar, por ejemplo, la importancia, si hay forma de hacer un bypass, si hay problemas de este puente sin tener que recorrer otros 30 kilómetros de desviación, la edad, la condición física. Todo esto está incluido en los factores a tener en cuenta en la priorización. El índice, hay muchas formas de hacerlo que se ha propuesto por los años y todos son función de la estructura del puente, de su vulnerabilidad y otros factores que son difíciles de cuantificar. Por ejemplo, P es la prioridad, R es algún rango que tratamos de asignar de 0 a 100 para la vulnerabilidad estructural. Y quizás, dependiendo si permitimos que ceda 15 centímetros, entonces uno ve la base, los asentamientos, se le asigna un índice. Entonces sumamos estos índices y podemos establecer un rango del puente. Los peligros sísmicos basados en las condiciones espectrales. Estos son los factores geotécnicos. La vulnerabilidad, podemos colocarle ciertas cifras con cierta certeza, pero hay otros factores que son más difíciles de cuantificar. Y usualmente el proceso es uno de asignar algunos aspectos cuantitativos, otros cualitativos. Estos son los método de índices en el libro, en la edición de 1995. Es fácil de hacer, fácil de llevar a cabo y hacer método. Uno, el método de daño esperado, y otro, el análisis de riesgo. Todavía no está totalmente implementado en los Estados Unidos. California ha construido una red y ha relacionado todos los puentes para determinar las pérdidas directas o indirectas si queda fuera de servicio el puente, utilizando un análisis de tráfico. Y cuando se le asigna un costo en la pérdida de un puente y se rankea basado en las pérdidas, digamos cuál tiene un mayor impacto en términos de dólares. Hacer esto está sujeto, es una idea nueva, novedosa, pero se solidifica a medida que se tiene en cuenta la evaluación de un puente. De este proceso de 3 puntos ya hemos hablado de la escogencia, el tamizaje de puentes, métodos de evaluación, brevemente los mencionamos, y estos temas pueden ser cursos largos, de una semana, un semestre. El modelado geotécnico, por supuesto, hay tanta interacción entre lo que está haciendo el puente y el ingeniero estructural no puede evitar el análisis geotécnico, y a largo plazo nos puede dar una mejor análisis de la vulnerabilidad general del puente. Y el modelado estructural para representar el comportamiento del puente. En general, todos estos métodos conllevan 3 componentes esenciales. Demanda y capacidad, que se utiliza mucho en el diseño hoy en día. Demanda son el análisis de demanda, las fuerzas del suelo, digamos 50 centímetros de desplazamiento, fuerzas de 100 o 5 centímetros de desplazamiento y 100 toneladas de fuerza. Entonces es una demanda, una exigencia sobre la estructura del puente. Y podemos analizar estas demandas, estas exigencias por parte de un sismo sobre el puente, la capacidad. ¿Cuál es su capacidad para estas cargas, para esta resistencia y carga?
No importa si el puente es en una zona de mucha zona sísmica o baja sismicidad, si la demanda sísmica sobre el puente, si es mayor de su capacidad, se va a dañar el puente y va a fallar. La razón de capacidad a demanda o de demanda a capacidad nos dice si el puente necesita readecuación. Y este es el último punto que dice que se requiere readecuación si está en la categoría C y D. Se calcula como un componente, digamos, una zapata, una columna, o como hay distintos niveles de rigor dependiendo del componente que seleccionemos. Si hay una demanda en fundación, o digamos que sea solo de 10 centímetros de desplazamiento o 40 centímetros es la demanda, entonces la relación de capacidad de demanda es 10 dividido por 40.5 y requiere readecuación. Entonces lo agrandamos o lo agrandamos todo el puente. Hay muchas dificultades, quizás corrijamos un aspecto del puente, pero crea otros problemas en el puente, entonces hay que analizar el puente como un todo. Estas categorías de evaluación, métodos, alternativas, están resumidos en esta transparencia y en la siguiente. La primera categoría es un análisis no demanda aplicable a una zona de baja sismicidad. Van a ser muy bajas las demandas, solo queremos hacer, digamos, algunos pocos chequeos y, digamos, 10 centímetros. Entonces las conexiones, las columnas, las zapatas, y se chequean ciertos componentes del puente, columnas, zapatas. Hay reglas muy rápidas para analizar si una columna de cierto tamaño, de cierto ancho, si necesita reforzamiento de acero, si está sometido a corte, y se puede establecer la categoría si es de nivel 1. Hay reglas muy básicas que funcionan muy bien en el nivel de amenaza por carga. Estos son los métodos A, B, donde no requiere mucho análisis, no vale la pena, no es costo-beneficio. El número 2 es donde estas razones C y D analiza dos componentes. Lo hacemos para los componentes un puente común todo. La categoría 2 es para individuales, una columna, una zapata, un solo aspecto, no todos, no si son parte de todo un sistema como que llamamos puente. Esto se ha utilizado mucho en los manuales de gestión de caminos y carreteras federales. El número 3, unos métodos más sofisticados porque analiza el puente como un todo sobre su capacidad para sobrevivir sin daño en las cargas sísmicas. Hay 3 métodos aquí, D1, D2, E. Hablaremos de E, que son análisis, historias cronológicas, no lineales, un análisis para calcular la demanda y la capacidad. También hay soluciones basadas en computadora donde se analizan los distintos soportes, estribos o 3 componentes de movimiento de territorio, puentes especiales donde toma mucho tiempo, pero se puede ahorrar mucho haciendo una readecuación especial, especialmente en estructuras muy especiales. Las otras se están popularizando mucho en los Estados Unidos y en otras partes, métodos de análisis de desplazamiento, que donde van a ser sometidos cuando sean amenazados por un sismo. Evaluación de asuntos a considerar. Este tipo de evaluación es más fácil de identificar el modelado estructural, los modelado geotécnico, combinación de cargas, las resistencias, los materiales, la flexión, libro verde y otros libros
que al diseñar un nuevo puente analizan cada uno de estos aspectos. No solamente sirve para los que ya existen, sino también para los nuevos puentes. Muchos análisis desde las técnicas de modelado se desarrollaron para diseñar nuevos puentes y se pueden utilizar para los puentes existentes. Entonces hay que aprender esto en términos de adaptarlo a la readecuación. Llegamos finalmente, no tenemos un puente que necesita readecuarse. Ya tenemos la evaluación, ya tenemos, lo hemos revisado, lo hemos estabilizado, las características, lo hemos clasificado, cuáles son sus debilidades, especifica qué hacemos, qué tenemos a la mano disponible. Entonces pasamos al tercer de los 3 pasos básicos de las estrategias de readecuación. Y es una de las diferencias entre la tercera edición y la primera. Refleja el hecho de que una ciencia y arte se ha desarrollado enormemente, y captar todas estas técnicas y todo este material en orden lógico. Identificamos distintos enfoques, estrategias, medidas. Para comenzar, estas son 3 estrategias. Usted es el dueño de un puente. El ingeniero le dice: este puente va a colapsar en un terremoto y es una amenaza para la vida. Solo hay 3 estrategias, por lo menos 3. ¿Por qué comenzamos? Pues podemos comenzar por la 3, no hacer nada. No es justificada, no tengo el presupuesto, no tengo cómo, esto no va a suceder, en mi vida no sucede mucho aquí. Eso sucede mucho a alto nivel en las autoridades. No tenemos presupuesto, no va a suceder muy pronto, hace mucho no tenemos un gran terremoto, eso no, lo más probable es que no suceda. Entonces, como que pasan la papa caliente, le pasan la pelota a otro. Cada país en el mundo, esto no es único en un solo país, lo encontramos en todas partes del mundo. El número 2, es decir, este puente en realidad necesita ampliarse para el crecimiento del tráfico. Vamos a hacer un reemplazo parcial o completa, quizás hacerle una readecuación profunda, o reemplazamos buena parte y hacerlo más eficiente, fortalecerlo. Y el número 1, hacer algo sobre las deficiencias. Estos son los enfoques, las aproximaciones para mitigar la vulnerabilidad del puente y establecer los niveles de desempeño. Aquí es donde está nuestra actividad. 2 y 3 se la dejamos a otros, pero como ingenieros estamos interesados a centrarnos en este punto para reducir la vulnerabilidad del puente. De nuevo, una indicación gráfica de lo que estoy hablando. Tenemos estas 3 estrategias. Una, enfoques, medidas, combinaciones. Van a ser más claras. Podemos reemplazar el puente o no hacer nada al respecto. La 2 y la 3. En el libro verde hay 7 enfoques. Podemos reforzar el puente. Podemos mejorar su capacidad para aguantar. Hay desplazamientos en los puentes y por eso colapsan. Cuando nos damos cuenta, si pudiéramos incrementar su capacidad para enfrentar el desplazamiento, podemos ir al centro, al núcleo de los problemas. Reforzar sus limitaciones, controlar para ciertos elementos. 4, responder a las modificaciones, quizás hacerle modificarlo para que la dinámica sea diferente en un caso de liquefación. 5, remediar el sitio. El 6, para reemplazo parcial y aceptar el daño. Número 7, son elementos, pero se van a dañar, pero se puede cambiar fácilmente.
Y las medidas son muchas. Aquí hay solo 8. Puedo restringir toda la infraestructura. Podemos colocar recubrimientos, aislantes sísmicos, camisas a las columnas. Nos puede ayudar a reforzar su vulnerabilidad como columna. Podemos rellenar las paredes de los nudos, podemos colocar recubrimientos a las zapatas, podemos colocar pilotes suplementarios. Es bueno lidiar con las columnas porque nos ayuda a mitigar el problema de liquefación. Entonces son 2 enfoques, se pueden hacer así, relacionarlos, reforzar el puente. Estos son los enfoques. Si es reforzarlo, podemos colocar camisas. Las columnas, podemos reforzar el puente para la remediación del sitio. Podemos colocar columnas rocosas en contra de la liquefación. Es un ejemplo de cómo combinar las estrategias, los enfoques y las medidas. Entonces la reeducación, más medidas, por ejemplo, camisas, acciones, usar combinaciones. A veces lo llamamos herramientas que tiene el ingeniero para tomar medidas. Estas medidas de readecuación para mejorar la capacidad, si se quiere, de la superestructura. No hay muy buena capacidad de las placas de anclaje o los soportes. Podemos reemplazarlos. Necesitamos examinar la ruta de la carga. Podemos utilizar soportes reforzados. Estos son ejemplos de lo que se hace en los puentes. Son soportes metálicos donde tenemos placas de anclaje, donde el ala de placa de la viga a la izquierda. Aquí puede resistir mejor las cargas sísmicas laterales. Entonces se colocan estos pernos y anclajes, reemplazando estos pernos con unos de alta resistencia y colocar una malla metálica. Son formas de fortalecer este soporte. Estas pueden, pernos de resistencia, soportar el balancín, es colocar cuñas metálicas para evitar que se balancee, que se mesa y colapse. Más común es reemplazar estos almohadillas de apoyo engrutados, colocar un pequeño pedestal para compensar las diferencias en los elastómeros, y se favorecen porque no requieren mucho mantenimiento, no se corroen y pueden fabricarse a bajo costo y pueden aguantar mucho castigo. Las almohadillas de apoyo. Y aquí el orificio moldeado, se sientan. Aquí es estrecho y se ha visto que muchos puentes en California, entonces se coloca un tubo entre los dos y puede aguantar la expansión térmica, pero también lidiar mejor con los aspectos sísmicos.
Esta es una de las formas medidas de readecuación donde se colocan restrictores. Esta las une y los fortalece. Es una forma con estas cuerdas, riostra, y traslada el peso. Entonces no se desprenden y uno la transfiere a las columnas. Este es un ejemplo donde uno lo detiene aquí el movimiento y la carga y evita el colapso temprano de las columnas. Estructuras, superestructuras en acero y las cárgolas laterales producen cierta compresión y este específicamente se ha diseñado para las cargas de compresión. Entonces traslada el balance a la cuerda y evita mayor movimiento y la fortalece. Se coloca un tubo de acero para incrementar la capacidad de las cargas de compresión y aquí se está fortaleciendo porque tenemos una carga lateral que se puede transmitir a los soportes y vienen del núcleo base. Hay que fortalecerlo. A la derecha, los expansores continuos en el deck de concreto y en este caso soportan para carga muerta y para carga sísmica, producen más una distribución de la carga más eficiente. En las subestructuras es muy poco probable que se desmonte. Está la I-40 que pasa sobre el río Mississippi en Memphis. Y bien, aquí este soporte está sentado en 6 soportes. Un ingeniero estructural dice que es redundante, pero solo perdiendo una causa serios problemas. Este puente es crítico en términos de los soportes. Si uno colapsa, queda inutilizado el puente. Son de acero, no están diseñadas para movimientos laterales. Hay que readecuarlas. Y aquí están. Entonces, para subestructuras, medidas para subestructuras, camisas, para reducir la capacidad de corte, nuevas fibras compuestas. Aquí están colocando una camisa, una columna a un puente en Memphis, en la I-40 precisamente. Si no creen que es una zona sísmica en Memphis, pero se está haciendo mucha reeducación en los estados centrales de los Estados Unidos. Esta es una columna rectangular colocándole una camisa de acero. En cuanto a confinamiento no ha dado mucho resultado, entonces haciendo una columna rectangular ovalada, o sea, usándole camisas ovaladas y rellenando los espacios, se refuerza mucho la columna y se han hecho pruebas en este sentido. En este caso, específicamente la fundación se le ha agrandado la zapata. No solamente se ha readecuado la columna, sino también la zapata. Reforzar columnas que no son muy dúctiles. Inyecciones de lechada
lidiar con las espigas, con las clavijas. Este es un puente en Seattle donde se está readecuando y reforzando las columnas para capacidad lateral. Estos tipos de puentes se comportan muy diferente a otros. Las fundaciones, a medida que descendemos o adelante con la presentación, vamos bajando en el terreno. Los costos se van elevando a medida que vamos descendiendo y vamos haciendo readecuaciones en un puente. Es más trabajo haciendo rellenos, hacer recubrimientos a las zapatas, colocando pilotes suplementarios. Aquí podemos limitar el movimiento de la columna, pero también hay que hacer perforaciones del núcleo porque no hay suficiente capacidad. Entonces se están introduciendo nuevos pilotes, ampliando las zapatas, y se pueden reforzar las columnas en la parte superior. Y no queremos que haya daño bajo tierra. Si vamos a tener daño, lo queremos en la columna, donde podemos verla, inspeccionarla y tratarla. Todo lo que está bajo tierra es más difícil de analizar y de reparar y más costoso. Las transparencias, donde están trabajando este puente en Memphis, una carretera muy congestionada, pero no es imposible expandir las zapatas. Se le están reforzando también los pilotes. Nuevas restricciones, también capitel, y este es en la misma área donde se están acá para superpuestas y reforzando. Las cargas sísmicas son más grandes que lo que las zapatas pueden aguantar, así que las zapatas se está ampliando y se están colocando capas superpuestas. Liquefacción, casos potenciales, es un campo donde muchas investigaciones se han hecho y se requiere mucho bajar los costos en casos de liquefacción, agua y arena y arcilla junta, pues es potencial de liquefacción. Entonces bajar el costo de remediación y reducir las consecuencias, porque esto tendría unas grandes consecuencias en términos de la utilidad y del puente. Entonces el ejemplo donde se le empotran columnas de piedra. Entonces estas medidas de readecuación son una caja de herramientas y podemos utilizar una, dos o tres estrategias combinadas, y fue la primera que hablamos. Las otras dos no. La primera es hacer algo, tratar de mejorar o lidiar con las deficiencias. ¿Y qué es lo que está pasando? Lo que pasa es que tenemos cada vez más herramientas en las herramientas que el libro del 2000. El libro, la nueva edición, es lo último. Los principios no han cambiado, los métodos de análisis, pero la caja de herramientas sí. Las técnicas han cambiado, cambian diariamente. La investigación, las prácticas, los ingenieros se han vuelto más y más creativos. Hay una matriz en el libro para poder recorrer la caja de herramientas que nos muestra los enfoques disponibles y que podemos considerar para readecuación. Es una forma muy simplificada, así se ve la matriz. Uno ve las deficiencias aquí al lado derecho en naranja, y horizontalmente vemos las medidas, las técnicas, los distintos enfoques, aproximaciones que podemos hacer, reemplazarlo o responder por medio de modificaciones o remediaciones en el sitio. Entonces analiza las técnicas para cada una de esas deficiencias
Supongamos que la deficiencia era que tuviera una zapata inestable o muy pequeña. Podemos reforzarla, podemos usar aislantes, podemos mejorar el subsuelo de la zapata. Entonces, estos son diferentes enfoques que donde el ingeniero puede elegir, y son ejemplos de cada uno. Extenderlo, reforzar la zapata, aislamiento, todo lo que podemos hacer para disminuir el esfuerzo sobre la zapata. Medidas. Y esta matriz, que está compuesta de varias páginas, es para ayudar al diseñador a tener en cuenta estas opciones, estas deficiencias que surgen después del tamizaje, después de la selección que hayamos hecho, y qué hacer al respecto. El manual. Hay un tercer nivel. En el manual les pedí que pensaran que era el PL3. PL1 es salvaguardar la vida humana. Vimos la número 2, salvaguardar la vida humana, y a la vez que siga en operación después de una situación sísmica. Y PL3, un desempeño completamente operativo. Y lo que dice el manual es que para un lugar donde ocurren sismos frecuentes, 100 años, cada 100 años más o menos, no queremos que los que se han readecuado o los nuevos que sean destruidos cada 100 años. Entonces, PL3 está en el libro verde, y cómo hacer que mantenga en servicio operativo continuo. Entonces también se analiza el desempeño satisfactorio tanto durante grandes o pequeños terremotos, aún pequeños terremotos continuos que siguen en operación. Y para eventos grandes, pues podemos tener cierta interrupción de la operación, pero se salvaguarda la vida. El libro verde habla de 2 niveles. Uno es periodo de 100 años o de 1000 años, distintas edades, hace ciertas concesiones para los puentes viejos, y analiza los niveles 1, 2 y 3, el ASL 1, 2 y 3, evalúa los distintos niveles, los que pasan el primer tamizaje. Entonces, cómo gestionar el proceso de readecuación, 3 métodos de tamizaje y métodos de evaluarlos. El tercer punto, las fases de readecuación, es decir, la estrategia, seleccionar el enfoque, diseñar e instalar los componentes, las medidas, implementar las medidas de readecuación. La mayoría de los estados en los Estados Unidos están llevando a cabo la readecuación. A veces se pensó que era solamente en California, pero hay muchos estados involucrados en esto, 25 ya. Muchas gracias por su atención.